Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien o me pongo el micrófono? ¿Me escuchan bien ahí atrás? Sí. ¿Sí? ¿Los que están en la entrada también? Agustín, ¿todo bien? Bueno, buenas tardes. Tenemos unos problemas técnicos con esta cosita del proyector. Entonces les voy a pedir que me ayuden porque voy a tener que hacer esto muy interactivo. No pasa nada. Después les voy a mandar la presentación para que vean los videos perrones que había preparado para todos ustedes. Por ahora voy a empezar así a capela y después podemos interactuar de una manera muy divertida. La conferencia del día de hoy, para los que tengan que hacer tareas, se llama El Japón Fantástico. Se ha pasado por ahí un flyer con información sobre los eventos del día de hoy y por ahí escuché algo que lo pusieron como el Japón maravilloso. Sin embargo, hay una distinción muy importante entre lo que es fantástico y lo que es maravilloso. ¿Alguien me quiere ayudar diciéndome cuál es esa distinción? ¿Quién estudia letras aquí? Pues yo entiendo que lo fantástico es más bien una mentira y lo maravilloso es algo como que muy agradable. Lo fantástico es una mentira y lo maravilloso es muy agradable. O sea que cuando tú ibas a la tienda por las tortillas y te ibas a jugar King of Fighters y te gastabas todo el dinero, regresabas y le decías a tu mamá que se te había caído, ¿eso era fantástico o era maravilloso? Eso era fantástico. Ok. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Los que están ahí atrás? ¿Nada? ¿Alguien más estudia letras? Muchas gracias. Los de ahí no se preocupen, esto no es un examen. ¿Qué es la diferencia entre lo fantástico y lo maravilloso? Aparte de lo que dijo nuestro compañero Yair. Pues lo fantástico es totalmente fantasía, ¿no? Es otro mundo. Ajá. Maravilloso es como verosímil, pero es una mente de alguien, ¿no? Es una liberación. ¿Una liberación, dices? Ajá. Ok. Muy bien. Ustedes que estudian letras y los que no estudian letras, les platico que en el siglo pasado existió un hombre llamado Tzvetan Todorov. ¿Han oído hablar de él? Tzvetan Todorov se dedicó a estudiar el género fantástico en la literatura y él nos decía, por ejemplo, que hay una distinción muy importante entre lo que es lo fantástico y lo maravilloso. Para Todorov, un mundo maravilloso o en la literatura es aquel lugar en donde todas las cosas que ocurren obedecen a una lógica distinta. Y tú, cuando empiezas a leer este tipo de textos, aceptas esa lógica como si fuera la realidad. Ponme un ejemplo, Susana. El realismo fantástico, ¿no? Que podemos encontrar, no sé, en 100 años de soledad o hasta en Rulfo, donde es una idolopeya, donde los muertos hablan, vamos. Muy bien, ese es un ejemplo bastante... ¿Soy de Jalisco? ¿A quién le gusta El Señor de los Anillos? ¿Qué pasa en El Señor de los Anillos, Freddy? Pues Tolkien nos pone un mundo totalmente inventado por él, donde interactúan razas con distintas características, tamaños, formas, se emplean modos de interacción que escapan a lo objetivo, pues se usa magia, se usa formas de interpretar sueños. Y les voy a explicar al respecto a lo que dice Freddy, cuál es la distinción entonces entre lo fantástico y lo maravilloso. Si nosotros nos ponemos a leer El Señor de los Anillos y aparece una bruja, ¿nos va a parecer raro? ¿Por qué no? Porque es verosímil dentro de la historia. Porque dentro de la historia, la bruja, los brujos, los demonios, los caballeros que vuelven de la muerte es algo normal. Si ustedes se ponen a leer El Hobbit y aparece un abogado, ¿les va a parecer fuera de lugar? ¿Por qué? Porque ese personaje no pertenece a esta lógica del mundo maravilloso que nos presenta Tolkien. Eso es lo fantástico maravilloso. Todorov decía que hay todavía otro género dentro de lo fantástico, que es el fantástico puro o el fantástico muy al estilo rulfiano, muy al estilo de García Márquez, que es aquel evento extraordinario que irrumpe en la realidad
y es completamente imposible de explicar. Les voy a poner un ejemplo. En Ciudad Guzmán hay una leyenda de dos compadres que se iban al cerro a darse cariño, y un día Dios los vio en pleno acto de darse cariño y los convirtió en piedras. ¿Conocían esa leyenda? ¿No la conocías? Ah, mira, cuando vayas de aquí hacia el centro, voltea hacia el lado de las peñas y hay dos piedras muy juntas. Esos son los compadres. Y de ahí viene la leyenda. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo de Tolkien y este evento fantástico dentro de nuestra realidad? Bueno, que los compadres son dos personajes que pertenecen a nuestro plano existencial, y a partir de este momento, la fuerza sobrenatural, Dios, el castigo divino, los transforma en piedras. Nosotros, cuando nos enfrentamos a este tipo de textos, podemos tomar dos decisiones. La primera, yo me creo que Dios efectivamente bajó, les dijo, ustedes están haciendo muchas cosas muy sucias y los voy a transformar en piedras. O puedo decir, esto no es cierto, pasó otra cosa y yo le voy a dar una explicación lógica y científica al evento. Tal vez les cayeron dos piedras encima y por eso dicen que ellos se transformaban en piedras. Eso es lo fantástico puro, de acuerdo a Todorov. Entonces, voy a empezar con esta conversación definiendo qué es lo fantástico. Y vuelvo a lo mismo, ustedes, los que son estudiantes de letras, esto les puede interesar. Lo fantástico es la tensión que ocurre cuando un evento sobrenatural irrumpe en la realidad y nosotros no sabemos cómo explicarlo, y tenemos esas dos opciones. Lo que pasó fue algo sobrenatural, y apareció un demonio, un dragón, una bruja, o lo que pasó fue un evento que yo puedo explicarme con leyes de la naturaleza que no me van a causar ningún problema. Por ejemplo, ¿han leído todos ustedes Alicia en el País de las Maravillas o han visto la película de Disney? ¿Qué pasa al final de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Qué pasa con Alicia? ¿Recuerdan? Regresa al mundo real. ¿Y cómo explican que regresara? Despertándose, ¿no? Alicia despierta. Entonces, todo lo que ocurrió en la película o en el libro era un sueño. Y de esa manera nosotros nos enfrentamos a las dos posibilidades. Posibilidad A, realmente bajó por el agujero del conejo, se perdió durante un par de horas y vivió a la Reina Roja, etcétera, vio a Johnny Depp y todo este tipo de cosas. O estaba soñando. Entonces, estas dos posibilidades, esta tensión entre nuestra pregunta, ¿qué está pasando en realidad?, es lo que hace lo fantástico. ¿Qué es lo que ocurre en Japón? En Japón tenemos dos tipos de textos. El primer texto se llama Kidan. Kidan quiere decir relato maravilloso, es decir, un cuento en donde un ser humano entra en un mundo sobrenatural y todas las cosas son maravillosas. Hay monstruos, hay fantasmas, hay apariciones. Y tenemos otro género, que es el que vamos a platicar a ratito, que es el Kaidan. ¿Qué es el Kaidan? El Kaidan es un lugar, ocurre dentro de una ciudad, hablemos de Tokio, hablemos de Kioto, y de repente un evento sobrenatural ocurre y hace que la gente no puede explicarse por qué ocurrió esto en realidad. Pero antes de entrar en estos tres géneros, les voy a platicar en dónde empieza lo fantástico en Japón. Yo asumo que todos los que están aquí leen o ven anime o leen manga. ¿Estoy en lo cierto? Que no les dé vergüenza, yo también lo hago y muy seguido. ¿A quién le gusta el anime? Ok, ¿qué animes les gustan? Platíquenme. ¿Cómo se llama? Berserk. Muy bueno. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Muy bueno también. Compañero, Dragon Ball, por supuesto. ¿A quién no le gusta Dragon Ball? Allá atrás. Mikami la cazafantasmas era extraordinario, claro que sí. Está muy viejo usted, compañero. ¿Cómo se llama? Que está muy viejo usted, eso es un manga muy viejo. Pues bueno, la literatura japonesa, a partir de los años 70, que empezó el boom del manga en el mundo, empezó a involucrar muchos elementos fantásticos. Nuestro compañero Eduardo Moreno Chávez, también conocido en el bajo mundo como El Charal, mencionó un manga que surgió por ahí en la época de los 80, yo todavía no nacía,
pero bueno, él nos platicará después con más calma, sobre una mujer que caza fantasmas. Caza fantasmas, ¿te acuerdas cómo, Charal? Era una serie de conjuros, unos papeles que tienen escritos. Unos papeles que tienen unos escritos. ¿Saben qué eran esos escritos? Eran oraciones budistas. Mikami utilizaba una cosa que se llama sutras, que se escribían en un papelito y se los pegaba a los fantasmas para purificarlos. Te apuesto que no te habías puesto a pensar que tenía que ver con el budismo, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía, lo aprendí hace poco. Pues resulta que en Japón, Mikami es un tipo de sacerdotisa que todavía en la actualidad existe. Todavía en la actualidad hay templos en donde tú vas y le dices, ¿sabe qué? Mi mujer está poseída por un demonio, entonces hay que llevarla. La sacerdotisa hace un sutra, lo pega en la puerta de tu casa y te dice, automáticamente tu mujer con el paso de los días va a ser desposeída por este demonio. No siempre funciona, amigos, pero bueno, las sacerdotisas ahí están. Lo fantástico en Japón. El texto más antiguo de la literatura japonesa se llama Kojiki. Ko quiere decir viejo, ji quiere decir asuntos y ki quiere decir narrativa o crónica. Entonces el Kojiki se traduce como la crónica de las cosas antiguas. Se escribió en el siglo 7 u 8 aproximadamente, porque el emperador de la época, que era Tenmu, quería legitimar su línea familiar por medio de un texto escrito. Entonces le encargó a los intelectuales del reino que escribieran todos los eventos que habían pasado desde que Japón inició hasta su época. Lo que es interesante sobre el Kojiki es que sí habla de la línea familiar, dice fulanito de tal, es hijo de sutanito de tal, pariente de sutano, en una guerra tal murieron estos, o sea, hay una crónica histórica, pero si tú te vas a los primeros capítulos, te empieza a contar cómo nacieron los dioses de Japón. Los primeros dioses japoneses eran una pareja. El hombre se llamaba Izanagi no Mikami y la mujer se llamaba Izanami no Mikami. Esta pareja, si ustedes se meten a internet y buscan Izanagi y Izanami, se van a dar cuenta de que siempre lo representan con una lanza dándole vuelta a un charco de agua. Ese charco de agua es el mar de Japón. Entonces le dieron vuelta al mar donde está ahorita Japón, hicieron que surgieran las tierras. Son los dioses primordiales de esta cultura. Sin embargo, hay una historia muy trágica detrás de Izanagi y Izanami, porque resulta que se la pasaban haciendo dioses, pues eran una pareja y tuvieron muchos hijos, y un día Izanami da a luz al dios del fuego. Yo no sé ustedes, pero yo imagino que si a alguien le sale por ahí abajo una bola de fuego, pues va a ser muy doloroso, ¿no? Entonces Izanami muere en el parto, muere completamente consumida, e Izanagi en venganza mata al dios del fuego. Tiempo después, extrañando a su mujer que había sido calcinada, Izanagi baja al infierno. Ustedes se acuerdan que en la literatura griega y occidental hay muchos de estos viajes al inframundo. Viaja al inframundo y le dice a Izanami, te extraño mucho, por favor regresa conmigo a ver a donde está la morada de los dioses. Izanami, muy contenta, le dice, por supuesto yo me regreso contigo, amor mío, déjame platicar con los dioses del Yomi, que es el infierno, el Yomi, para decirles que me quiero regresar, pero por favor no me sigas más allá de esta puerta, espérame aquí, yo regreso y nos vamos juntos. Izanami se va con los dioses a platicar y su esposo, que está muy ansioso de verla, se mete, atraviesa la puerta que ella le prohibió que atravesara y la ve completamente podrida, porque tenía varios meses muerta, con gusanos saliéndole de todos los orificios posibles de la cara, y muerto de miedo se va corriendo y cierra para siempre la puerta del inframundo. Y desde ese momento, en Japón, los muertos y los vivos pertenecen a dos mundos distintos. Esta es una historia que se cuenta en el Kojiki. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué otro hombre bajó al infierno para recuperar a su esposa, a su mujer? ¿Se acuerdan? Dante. Dante es uno, antes que Dante.
Orfeo. Platícanos la historia de Orfeo, estimado Alejandro Bonduben, poeta de Chapala. Tenía una mujer llamada Eurídice, que murió picada por una serpiente, creo que le picó en el pie, en el talón, algo así. Entonces Orfeo era un músico muy célebre, decidió bajar al inframundo a recuperarla. Hizo un trato con Hades. Hades le dijo que está bien, que se la podía llevar, siempre y cuando Eurídice no mirara. No mirara hacia Orfeo. Orfeo. Sí, que Orfeo iba adelante, Eurídice atrás, y Orfeo tenía que seguir hacia la salida, pero si miraba hacia atrás, Eurídice iba a quedar presa en el infierno. Por supuesto, Orfeo lo hizo, ya cuando estaban por salir, así que perdió para siempre. Orfeo tenía prohibido mirar hacia atrás hasta que salieran del inframundo, sí, del Hades, y voltea a verla, y Eurídice se queda atrapada en el inframundo. Qué extraño paralelismo, ¿no? Porque, bueno, la historia de Orfeo y Eurídice es griega. Es una historia que se cuenta dentro del tiempo de las leyendas. Estamos hablando de hace más de 2500 años, es prehomérica, me parece. Y el Kojiki es del siglo VII. Podemos hablar tal vez de que alguien le copió a alguien, pero ¿cómo llegaron entonces estas historias desde Grecia hasta Japón, si realmente llegaron? Hay otro texto en donde una persona tenía prohibido mirar hacia atrás, y cuando mira hacia atrás pierde la vida. ¿Se acuerdan? La esposa de Lot. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Perdón? Sara, sí. A propósito de Saras. Pues resulta que cuando Dios quema Sodoma y Gomorra, le pide a Lot que saque a su familia, y le dice: no mires hacia atrás, porque si miras hacia atrás te puedes morir. Y la esposa de Lot voltea, una lengua de fuego la alcanza y muere para siempre. Lo interesante de estas tres historias, aparte del paralelismo de la prohibición y del castigo divino, es que estamos encontrando ciertos elementos que van a ser característicos dentro del género fantástico. Primero, el mundo de los muertos es muy, muy importante para la literatura japonesa y también para la literatura mexicana. Hace ratito Azucena nos mencionó a un autor prácticamente desconocido, se llama Juan Rulfo, no sé si han oído hablar de él. Pues Juan Rulfo es uno de los pocos autores mexicanos contemporáneos que, ya no es contemporáneo, ya murió ni siquiera en este siglo, pero es de los autores recientes que recupera el tópico de la Tierra de los Muertos. Les platico esto pues para que nos demos cuenta de que, y es algo que yo siempre he estado luchando cuando hablo de literatura japonesa. La gente tiende a decir: los japoneses están bien locos, hacen mangas bien chiflados, hay una cosa que se llama hentai, no sé si alguno de ustedes me quiere explicar qué sea, con muchachas que se meten con pulpos. Pues resulta que no están tan chiflados, tienen elementos culturales que son comunes para todos nosotros. Nos vamos a mover en el tiempo 600 años y vamos a llegar al segundo texto japonés de importancia. Se llama en japonés Genji Monogatari. Se tradujo al español como la novela de Genji o la historia de Genji. ¿Alguno de ustedes la conoce? Estoy viendo que hay. Platícanos. Borges habló de muchas cosas, carnal, no hay que hacerle mucho caso. Efectivamente, gustaba mucho a Borges. Freddy, vi que también tú asentiste, ¿lo conoces? Hay un anime muy reciente que se llama La historia de Genji que trata sobre esto. El Genji Monogatari se escribió en 1110, 115, por el siglo XII, y tiene una cosa bien chida porque estamos en el mes de la mujer. Lo escribió una mujer llamada Murasaki Shikibu y es la primera novela como tal que se escribió en todo el mundo y se escribió en Japón. Si ustedes no lo conocen, afortunadamente se acaba de traducir por esta editorial bonita que se llama Atalanta. Son unos libros azules que, la verdad son extraordinarios. Tienen el solo detalle de que cuestan entre 500 y 700 pesos. Pero pues, si dejan de tomar alcohol un par de días, yo creo que más o menos alcanzan a juntar. El Genji Monogatari se trata de un príncipe que se llamaba Genji.
Monogatari es una palabra japonesa que podemos traducir como leyenda, relato, cuento, historia. Es un género literario bastante amplio. Y este texto nos habla del príncipe Genji y de todas las conquistas que tenía el príncipe Genji, que como buen jalisciense era muy enamorado. Entonces, el Genji Monogatari, como les decía, platica sobre este príncipe, pero ¿por qué lo meto aquí en la plática sobre el Japón fantástico? Porque hay un personaje en el Genji que es la mujer más importante en la literatura japonesa antigua. Se llamaba la dama Rokuyo. Roku quiere decir 6, yo es una calle en las ciudades antiguas japonesas. Y se llama así porque la dama Rokuyo vivía en la 6ª calle a partir del palacio. Era una mujer viuda que era muy guapa, de hecho era vieja. Genji decía que era muy vieja para él, tenía 25 años. Genji tenía 17, entonces pues sí le ganaba. Recordemos que en ese entonces la gente vivía como 35, 40 años, entonces la vejez se percibía de una manera distinta, ¿no? Y Genji le estuvo rogando a Rokuyo durante 2, 3, 4, 5 meses, hasta que la viuda Rokuyo le dijo, ¿sabes qué? Está bien, me voy a acostar contigo. Pasó lo que tenía que pasar, y después de que se acostó con ella, Genji se enamoró de otra mujer que se llamaba Aoi y se olvidó de la viuda Rokuyo. Pero Rokuyo era una mujer muy orgullosa, entonces odió tanto a Genji por haberla abandonado así, que su espíritu se desprendió de su cuerpo, visitó a la nueva novia de Genji y la mató. Después de que eso fue mientras Rokuyo estaba en vida. Después de que Rokuyo se muere, su espíritu, incapaz de descansar porque odia a Genji que la engañó, visita a cada una de las mujeres con las que sigue estando Genji, y a la que no la mata le saca un sustote, pero siempre está ahí la presencia de Genji. Aquí hay 2 cosas que aprender. Mujeres, cuando un hombre les ruegue y les ruegue y les ruegue, no le hagan caso. Hombres, las mujeres son el diablo. Tengan mucho cuidado. La dama Rokuyo, que es tan importante para nosotros en esta conversación, inicia con un tópico literario que se conoce como Aku-yo. Aku quiere decir maldad, yo quiere decir mujer. Entonces, el Aku-yo es la mujer malvada. Platico de este género, esta mujer malvada, porque en la literatura japonesa, si ustedes se ponen a pensar en los cuentos que tal vez conozcan, en las películas que tal vez han visto, se van a dar cuenta de que el malo suele ser una mujer. Suele ser una mujer con una larga cabellera negra que le cubre el rostro así un poco desaliñada. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo muy rápido de esto? Que no sea Yair, que ya quiere levantar la mano. La leyenda del aro, las películas del aro. La película del aro, muchísimas gracias. ¿Cuál otra? Bueno, la Llorona, claro, que es un elemento cultural más hacia nosotros, pero también es una mujer. Las mujeres son malas en todo el mundo. Pero hay otra película, perdón, no todas, nada más, de la puerta para allá. Platícanos. Bueno, Medusa, pero su cabellera era de serpiente, ¿no? Pero también hace alusión a esa cabellera que tú dices. Por supuesto, la Medusa. Y la película de la que yo quiero que hablemos es La Maldición. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, ¿de qué trataba, Sara? Si mal no recuerdo, era también de una mujer que tenía asociación con ángeles y estaba casando a su esposo o a todas las personas que vivían en su casa porque le había matado a su esposo y así fue. Según esa película, que bueno, también ocurre en el aro, cuando una persona muere por una situación violenta, una situación injusta y desagradable, esa persona no trasciende hacia el siguiente estado de la existencia, no se va al más allá. Su odio permanece en este mundo y su odio va a cazar a todos aquellos que le hicieron daño. En el caso del aro, la niña, si te acuerdas, fue asesinada injustamente por su propia madre y la arrojaron a un pozo de agua. Y desde ese pozo de agua su odio se manifiesta en una película que cada vez que la reproduces, te mueres. Creo que todos vieron esta película, o por lo menos es bastante conocida, ¿no? Pues resulta que esta película tiene su base
en el mismo fenómeno de la Hakuyo, la mujer malvada. Pero ahora que Azucena menciona a la Medusa, hay algo muy importante que decir. Y yo digo sí que las mujeres son malvadas, pero realmente lo que está pasando en estos textos es que la mujer se está empoderando a partir de su muerte para ejercer su venganza, ejercer una acción punitiva contra una sociedad que la dejó de lado. En el caso de la niña esta que se llama Sadako, me parece, la sociedad la mató y por lo tanto ella desde la muerte o a partir de la muerte gana el poder suficiente para vengarse de los que le hicieron daño. En el caso de la mujer de la maldición que se llama Kayako, me parece, es exactamente lo mismo. Es una mujer que fue asesinada por su marido y a partir de la muerte ella se venga de su marido, del hombre del cual se enamoró y en general de todas aquellas personas que llegan a su casa y se hacen partícipes de ese odio. Este odio es un sentimiento muy japonés, en el sentido no de que la gente japonesa odie mucho, pero en la literatura japonesa fantástica, este odio va a ser un elemento sustancial. Todos los personajes que han sido mancillados injustamente o que han sufrido alguna afrenta, van a tener que reivindicarse a partir de su odio después de la muerte. Vamos a viajar una última vez hacia el futuro, porque les voy a platicar brevemente, antes de pasar a la presentación, del último género del que quiero hablarles hoy, el género Kaidan. ¿Alguno de aquí había oído antes hablar de la palabra Kaidan? ¿Presentadores tampoco ustedes? No, estoy seguro que no. Kaidan. Hay un libro, pero la traducción es bastante mala. Hay un libro con una traducción mala, sí, lo publicó Valdemar. Esta es bastante buena. Kaidan es un género que se inventó literalmente en 1700 aproximadamente. Lo inventó un señor que se llamaba Hayashi Razan. La palabra se compone de dos caracteres chinos. El primer carácter, Kai, quiere decir extraño, sobrenatural, perjudicial, es algo que nos hace sentir incómodos. El segundo carácter, Dan, quiere decir narrativa, o cuento, o relato. Entonces, Kaidan completo literalmente quiere decir la narrativa de lo extraño. ¿Qué caracteriza este tipo de relatos? Vemos mujeres malvadas, como Rokuyo, vemos fantasmas vengativos, otra vez como Rokuyo, y vemos elementos sobrenaturales que irrumpen en una situación cotidiana. Hagan de cuenta que estando nosotros aquí, sale un fantasma de la pared y se venga de uno de los hombres, que seguramente aquí no hay nadie que merezca esa venganza, pero vamos a suponer que el buen Lenin en algún momento hirió a una mujer y esta mujer regresa de la muerte para llevarse. El género Kaidan se inventó por una razón muy particular. Resulta que la gente en Japón siempre ha sido campesina y siempre ha sido muy importante para ellos el arroz. Entonces, durante las cosechas tenían que mantenerse despiertos toda la noche. Y para poder mantenerse despiertos, ponían en una, digamos, se ponían en mesa redonda y encendían 100 veladoras. Entonces, una persona del círculo contaba una historia de terror. Terminaba la historia y apagaba una veladora. Después, otra persona del círculo contaba una nueva historia de terror y apagaba otra veladora. Y así durante todos los minutos siguientes iban apagando las velas hasta que se iba haciendo cada vez más oscuro, porque se iban apagando las veladoras, por supuesto. Este es uno de los motivos por los cuales se inventó el género Kaidan, para mantenerse despiertos durante las cosechas. Y el segundo motivo, que es muy interesante, es que en Japón en verano hace mucho calor. Mucho calor. Es una isla después de todo, entonces por todos lados las temperaturas son altísimas. Y los que contaban las historias Kaidan decían que cuando tú escuchas un cuento de terror, te da un escalofrío que te refresca. Hasta la actualidad, todas las obras de teatro del género Kaidan que se presentan en el teatro Kabuki y que se presentan en el teatro No, se presentan en verano.
En invierno hay otras historias para dar calor, novelas eróticas, cosas de esas, ustedes deben saber, ¿no? Pero el Caidán se hizo exclusivamente para el verano, para que la gente con ese escalofrío que les daba de miedo, empezaran a bajar la temperatura y empezaran a sentirse cada vez más refrescantes. Voy a concluir esta presentación porque ya son las 6 de la tarde. Hablando sobre un último elemento que a ustedes les puede parecer interesante. Empecé hablando de manga, empecé preguntando sobre manga, porque en verdad, para muchos de nosotros, decir que nos gustan las caricaturas, o decir que nos gusta leer tal o cual manga, o ver tal o cual anime, a veces hasta nos da vergüenza, porque se ha creído que las caricaturas y el manga son para niños. Lo cierto es que en Japón, el manga en la actualidad es un tema que se toma muy en serio. Se estudia en las universidades para ser mangaka, es decir, para escribir manga, tal y como estudias para ser escritor, o trabajas tal y como trabajas para ser escritor. Además de esto, el manga ha recuperado muchos de los elementos tradicionales de la literatura fantástica japonesa y los ha llevado a lugares insospechados. Si ustedes les pregunto sobre estudios Ghibli, ¿saben de qué les estoy hablando? ¿Quiénes son los estudios Ghibli que dijo allá atrás? Es un estudio de películas de animación, algunas son de Hayao. Algunas, la mayoría son de Hayao Miyazaki, no este señor que es impresionante. Pues Estudios Ghibli, cada año aproximadamente saca una película japonesa y usualmente nosotros vemos como que, qué locura este castillo volador, o qué locura esta niña que se va con sus padres y la secuestran unos fantasmas, o qué locura esta niña que nació de un bambú. Todos estos textos, todas estas historias, Pokémon, Dragon Ball, ¿qué más? One Piece, Berserk decían por acá, ¿qué más? Bleach. Todos estos mangas, lo único que están haciendo es recuperar toda la tradición fantástica japonesa antigua y reexplorarla y presentarnos una versión contemporánea del Japón tradicional fantástico. La invitación pues es que si les gusta el manga y les gusta el anime, síganlo disfrutando. Sí es importante que hagan otras cosas y lean otro tipo de literatura, pero hay que tomarnos muy en serio a estos autores porque trabajan muy seriamente para presentarnos sus obras. Voy a pedirles a los presentadores que pasen a la mesa ahora, porque vamos a hablarles sobre este texto muy particular que escribió un autor irlandés, galés, japonés, llamado Lafcadio Hearn. Muchas gracias.